Hola, hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a una nueva entrega de este canal. Hoy día en particular solamente vamos a hacer algunos comentarios rápidos sobre lo que dejó la final de la Champions, que bueno, ya todos ya conocen quién resultó ser el campeón de este torneo, ¿cierto? De esta de esta nueva edición, de esta nueva entrega de Champions. Y bueno, fue nada más y nada menos que el Paris Saint Germain. Retuvo el título, bicampeón, ¿cierto? Y bueno, entonces, ahora para ir entrando en detalle, bueno, ese fue el resultado final del, del partido que se jugó a eso en algunos países de Sudamérica estaban jugándose a las 1 de la tarde, otro fue a las 12 del día, 11 de la mañana, etcétera. Ya, a esa hora fue ese partido. Entonces, bueno, fue 1-1. Empezó temprano el gol del Arsenal con Kai Havertz, ya tras una jugada, una habilitación de Piero Hincapié que, bueno, la pelota rebota, hace un rebote y ese rebote le queda favorecido para el alemán para que corriera con cierta ventaja y, y anotar el primer gol. Entonces el primer tiempo fue el Arsenal quien, si bien es cierto, no dominó las acciones porque fue un partido bien cerrado, tratando de cuidar mucho la defensa, eh, no hacer ataques dejando descubierto el fondo, ¿cierto? Y después en el segundo tiempo un penal, ¿cierto? Bien claro en el área. Eh, Clarísimo para en favor del PSG y convierte Dembélé a los 63 el lanzamiento penal. Entonces, los 90 minutos el partido acabó con un empate a un gol. Después, en el tiempo suplementario, en la prórroga, fue más de lo mismo, ya, pero el PSG era el que llevaba a cabo ya desde el segundo tiempo el mayor control de la situación, tratando de generar varias llegadas hacia el arco del Arsenal, ¿cierto? Y bueno, al final de cuentas no hubo mayores incidencias, hubo un- una jugada de supuesto penal sobre Madueke que se quedó reclamando el Arsenal, que al final el árbitro consideró que no fue así y bueno, eso fue como el único incidente, digamos, llamémosle mayor a la situación. Y luego los lanzamientos penales fue otra historia totalmente distinta, ahí lo ganó el Paris Saint Germain 4-3 finalmente. Eh, y ahí, bueno, una curiosidad de estos lanzamientos penales, el arquero del PSG, el arquero, ¿cierto? El portero del PSG, Safonov, no tapó, no intervino en los penales prácticamente. ¿Por qué? Porque, bueno, en, en aquellos penales, ¿cierto? Los dos penales que falló el Arsenal fueron penales que prácticamente el arquero no intervino porque salió fuera, ¿cierto? El lanzamiento. Gabriel Magaláes fue el último en lanzar el penal para el Arsenal para ver si podía alargar esta serie un poco más de penales. No sucedió así. Para un pateado prácticamente al centro, a la izquierda del arquero. Y se fue por sobre el travesaño. Y el otro penal que falló el Arsenal fue el de ese, que eh, se le fue sobre la derecha del arquero, salió desviado. El otro, en el caso del PSG, el único que falló el penal fue Nuno Méndez, ahí lo lanzó hacia la izquierda del arquero y el arquero Rayán respondió muy bien ante eso. Los demás que convirtieron fueron Gonzalo Ramos, Desiree Doué, ¿cierto? Hakimi, Beraldo,
en el PSG convirtieron ellos los penales. En el caso del Arsenal convirtió Víctor Gyökeres, Declan Rice, Gabriel Martinelli. Y bueno, ahí está entonces. PSG otra vez campeón, retiene su, ya, si lo vemos como lucha libre, retiene su cinturón, retiene el campeonato por un año más, ¿cierto? Será campeón por lo menos otro año más el PSG. Pero digamos que en esta pasada el PSG no fue como el partido contra el Inter, porque ahí simplemente fue un baile del PSG. En este caso se sabía que iba a ser un partido más distinto, un partido más cerrado, entonces fue una final con dramatismo, digamos. Y ahí está, entonces lo vamos a dejar como ahí está el historial de los que han sido campeones más de manera consecutiva, ¿ya? Y ahí en la imagen lo tenemos, cuáles son los equipos de Europa que han conseguido campeonatos de manera consecutiva, ¿ya? Y entonces ahí en el listado tenemos, bueno, ahí justamente agregamos al Paris Saint-Germain, que consiguió la Champions del año pasado, y ahora la de consiguió la Champions 2024-2025 y la 2025-2026, la actual y la de la pasada. Ya se suma a los bicampeones que fueron el Milan, ¿cierto? Que ganó las Champions del año de la temporada 88-89 y 89-90, al Nottingham Forest con la campaña del 78-79 y 79-80, el Liverpool, que fue bicampeón en el 76-77 y 77-78, el Inter que fue campeón en la campaña del 63-64 y 64-65, el Benfica de la campaña del 60-61 y 61-62, y hay otros que han tenido la chance de ser tricampeones de manera consecutiva, ¿cierto? Obviamente, y un único caso que ha sido pentacampeón de Champions League, que es el Real Madrid. Que, a ver, el Real Madrid, los que obtuvieron tricampeonato, ¿cierto? El Múnich en 73-74, 74-75, 75-76, ¿cierto? El Super Ajax, ¿cierto? Donde está la naranja mecánica eventualmente, fue para el 70-71, 71-72 y la temporada 72-73. Y el Real Madrid, que bueno, tuvo un tricampeonato hace poco, digamos, fue la Champions de la temporada 2015-2016, 2016-2017 y 2017-2018, ¿cierto? Pero el Real Madrid había conseguido con anterioridad, ¿cierto?, la Champions de la campaña 55-56, 56-57, 1957-58, 1958-59, 1959-1960. ¿Ya? Así que el Paris Saint-Germain se une al club de campeones, de los campeones que han sido de manera sucesiva, ¿ya? Campeones consecutivos, ¿ya? Se une a este club, ¿ya? El Arsenal, si hubiese ganado la Champions, hubiese sido su primera Champions en su historia, pero bueno, lamentablemente esto no ocurrió. Ya, y sobre el caso de los entrenadores, bueno, aquí ya Luis Enrique, que es el entrenador actual del Paris Saint-Germain, ya está dentro de los 5 top entrenadores, digamos, que han conseguido como entrenador más Champions League. Ahí tenemos en el liderato, ¿cierto?, al gran Carleto Ancelotti, ¿cierto?, que es actual DT de Brasil, con 5 Champions conseguidas, 3 con el Real Madrid, 2 con el Milan. Luis Enrique ya está, bueno, también en ese top 5, ¿cierto?, con las 3 Champions, 2 conseguidas con el PSG y una con el Barcelona. Igual allá al registro de Pep Guardiola, que ganó también las 3 Champions, 2 con el Barcelona, 1 con el Manchester City.
a Bob Paisley, el DT inglés, ¿cierto? Que ganó, como ya les conté, ganó 3 campeonatos con el Liverpool, ¿cierto? Ojo, esos 3 campeonatos no son consecutivos porque ya dijimos que el Liverpool consiguió 2 Champions seguidas, ¿cierto? ¿Ya? Pero me parece que Bob Paisley creo que las consiguió no en la década de los 60, creo que era más adelante donde las consiguió esas 3. Y por supuesto Zinedine Zidane, que con el Real Madrid ahí ganó 3 Champions más, ¿cierto? En su historial. Así que ahí ya tenemos los 3 entrenadores más, los 5 entrenadores por ahora los más consagrados a nivel europeo, que se han sido DT ganadores, han ganado DT con trayectoria ganadora de Champions League. Y este es el historial, el palmarés, digamos, y ahí se incorpora ahora el PSG otra vez como campeón. Y fíjense que ahí está la lista con todos los campeonatos en este caso. Recuerden que el que tiene más Champions League es el Real Madrid, ¿cierto? Que tiene en total, ¿no es cierto? El Real Madrid posee 14 de estas Champions, es el equipo con más Champions League. Y después ya vienen mucho más atrás equipos como por ejemplo el Bayern Múnich, que tienen 6, ¿cierto? El Liverpool, que creo que tiene 5, el Milan tiene 7, y así sucesivamente. Bueno, así que ahí está la actualización de quiénes son los campeones. Felicitaciones al PSG. Yo dije en un video anterior que el PSG iba a ser el campeón porque vino de menos a más y derrotó a rivales que eran candidatos a título, sí o sí, y se sobrepuso ante eso. Le ganó, acuérdense que le ganó a 3 equipos que están en el top 8. Le ganó al Chelsea, le ganó al Liverpool, le ganó, el más importante, al Bayern Múnich, ¿ya? Mientras que al Arsenal le tocó, digamos, contra 2 equipos del top 8, ¿cierto? Contra uno solo del top 8, que era el Sporting, ¿cierto? Y el otro, mientras que los otros tuvieron que jugar playoff antes, como lo son el Leverkusen, ¿cierto? Y el Atlético de Madrid. ¿Ya? Pero el PSG se topó para llegar acá en la fase eliminatoria con equipos pesos pesados, entonces eso tiene su mérito, ¿ya? Y como les digo, siempre vino de menos a más, superó obviamente en todas las llaves a todos los equipos, ¿cierto? Que se les pasó por delante. Y bueno, ahí está, PSG campeón. Y con eso ya cerramos este proceso de la Champions League 2025-2026. Después de esto obviamente viene el Mundial, ¿cierto? En el cual nosotros también vamos a estar haciendo los pronósticos fecha a fecha, ¿cierto? De los 104 partidos. 104, 108, ya ni me acuerdo. 104 creo que es, ¿cierto? 104 partidos. Vamos a ver cómo lo podemos hacer. Y bueno. Y ahora la próxima Champions debería partir, me parece que en un mes más, me parece, porque bueno, ya se conoce la totalidad de equipos que van a participar de esta Champions League próxima. Y entonces aquí vamos a dejar alguna fecha relevante, ¿ya? Entonces ahí tenemos, por ejemplo, que se va a jugar las primeras 3 fases de clasificación, ¿cierto? El draw date es la fecha del sorteo, ¿cierto? Son los sorteos de cada fase. Ya, eso se tiene que sortear. Entonces, esos días que están ahí, 16 de junio, 17 de junio, 20 de julio, se hacen los sorteos de la primera ronda de clasificación, segunda ronda y tercera ronda. Y
las fechas que vienen en las últimas columnas, donde dice First Leg y Second Leg, son las fechas donde se deberían jugar los partidos de ida y vuelta de cada ronda. Entonces los de la primera ronda de clasificación tienen que ya empezar, si quieren llegar a la fase de liga, tienen que sortear este camino largo, digamos, ya que comienza precisamente el 8 entre el 7 y el 8 de julio, ¿ya? O sea, ya mientras todavía se esté desarrollando el mundial, que creo que todavía el mundial va a estar ahí, digamos, en curso, me parece. El mundial todavía va a estar ahí porque acuérdense que el mundial empieza el día 11 de junio, ¿cierto? Y acaba, bueno, debería acabar en el mes de julio, ¿cierto? Debería acabar por ahí, en ese mes. Ya, esas rondas no las televisan, ¿cierto? Quizás las dan por algunos canales locales de los países donde juegan estas selecciones, etcétera. Lo mismo con la segunda ronda, lo mismo con la tercera ronda, ¿cierto? Que esa va a ser ya en agosto, ¿sí? Y después los playoffs, ya que ahí se buscan los 7 equipos que van a entrar a la fase de liga finalmente para ya comenzar con ella. Y esa ronda se juega en el mes de agosto, mediados de agosto, casi final de agosto. Y ahí ya mes de agosto ya deberíamos saber quiénes son los 36 equipos que van a integrar este torneo. Ya, estas son las fechas relevantes. Y bueno, después de esto le sigue obviamente lo que es las fechas de las fases de liga, ¿cierto? Recuerden que después del playoff en la fecha anterior, ¿cierto? Cuando se termine el 25 o 26 de agosto, ¿cierto? Después viene, creo que el día 28, viernes, ahí se hace el sorteo de los enfrentamientos. ¿Ya? De los enfrentamientos, de cuáles van a ser los 8 partidos que van a tener cada equipo. ¿Ya? Y ahí están las 27 de agosto, ahí sale, clarito. 27 de agosto se sortean los enfrentamientos, ¿cierto? Y ahí están las fechas al costado derecho, cuando sea el rango de fechas donde se juega la primera jornada, después la segunda, tercera y así la octava. La octava se juega el 27 de enero del 2027. Después vienen los playoffs, ¿cierto? Que va a ser en febrero. Octavos de final en mes de marzo, cuartos de final en abril y semifinales, digamos, entre mes de abril y mes de mayo, ¿ya? Y el 5 de junio va a ser la final en Madrid, en el Metropolitano, donde juega local el Atlético Madrid, ¿ya? Entonces ahí ya está el calendario para la próxima Champions. Todavía nos falta mucho. Yo sé que todavía muchos están celebrando la obtención del Champions del PSG, así que bueno. Ahora, ¿qué equipos están ya en esa Champions? Bueno, aquí los que están en primera ronda, ¿cierto? Están ahí aparece una sigla que es CH, que es porque van en la ruta de campeones, y hay otra ruta que es claro, ruta de campeones y ruta de liga. La ruta de liga es para aquellos que clasificaron a Champions no siendo campeones, ya, que son los equipos, digamos, de los países que son, digamos, que tienen mejor ranking, UEFA, etc. Ya, y bueno, y ahí se ordenaron. Entonces ahí aparecen los equipos que van a jugar la primera ronda clasificatoria, que es, bueno, si ustedes ven ahí algún equipo que sea eventualmente conocido, yo les debo decir que, bueno, ahí en ese listado, por ejemplo, en la primera ronda de clasificación hay algunos nombres que a lo mejor a ustedes les sonará. Bueno, hay uno que falta ahí por rellenar, que es el campeón del torneo de Albania, me parece, pero ese creo que se va a quedar, ese creo que ya luego va a quedar decidido, ya, pero bueno. Entonces, en la primera ronda, los campeones de esos países, ¿cierto? Que aparecen ahí, ¿ya? Duelo de ida y vuelta, duelo eliminatorio. Los que pierden pasan a la Conference League, creo que en segunda o tercera ronda de clasificación directa.
Después después los que ganan la primera ronda de clasificación pasan a la segunda y ahí ya se unen a los equipos que están en la zona CH, ¿cierto? Que aparece ahí, que en total son 10 equipos más. Hay uno de Polonia, uno de Dinamarca, de Suiza, Israel, Serbia, Croacia, Suecia, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, ¿cierto? Ya que son los campeones de la liga respectiva, ¿cierto? Y abajito aparece algunos equipos con LP, que es los de la ruta de liga, que ellos van a comenzar en segunda ronda y son 4 solamente. Entonces, entre esos 4, de esos 4 van a haber 2 que van a clasificar a tercera ronda. La tercera ronda de clasificación, los 10 equipos que están en la segunda ronda, ¿cierto? De los que están los 10 equipos más los otros de la primera ronda de clasificación, ¿cierto? Ya, se enfrentan, ¿cierto? Duelo ida y vuelta. Los que ganen clasifican a la tercera ronda. Y los de la zona los de la fase de liga, que son los LP, ¿cierto? Hay solamente 4, de esos 4 pasan 2 y esos 2 se unen a los equipos que aparecen ya calificados en la tercera ronda, que son equipos de ligas más competitivas, que son el Olympique Lyon, ¿cierto? Por ejemplo, el Unión Saint-Gilloise, que lo hemos visto, el Sparta Praga, etcétera, Bodolin. Entonces ahí van a ser 8 más 8 de la ruta de liga y otros que son de la ruta de campeones, que deberían ser, si no me equivoco, a ver, de la primera ronda deberían pasar, son 28 equipos, deberían pasar 14. Ya esos 14 se le unen 10 más, entonces es 24. Después de los 24 en la tercera ronda quedan ya de esos 28 pasan 14, se le añaden 10, ¿cierto? Quedan 24, de esos 24 pasan 12 a la tercera ronda de clasificación, ya 12 más los otros 8, ¿cierto? Total 20, ¿cierto? De la ruta de campeones, de los 12 que ya dijimos anteriormente, ahí van a pasar 6 más. Y de la ruta de liga deberían pasar 4. ¿Ya? Entonces, en el playoff los van a esperar la ruta de campeones, el Viking, el AEK Atenas, el LASK, el Celtic. Y entonces son 6 clasificados, se le unen estos 4. Entonces, en los playoffs deberíamos tener 10 equipos campeones, ¿cierto? Y 4 de ruta de liga. 14. Y de esos 14 deberían pasar 7 equipos que fueron campeones en su liga respectiva, ¿cierto? O sea, 5 campeones, mejor dicho, 5. Y otros 2 que son de la ruta de liga. ¿Ya? Acuérdense que los equipos que no llegaron siendo primeros tienen su ronda de clasificación, digamos, de manera independiente. O sea, nunca se van a topar con equipos campeones de otras ligas, solamente contra equipos que salieron en lugares secundarios, solamente. Y entonces ahí están esa ronda de playoffs, ¿cierto? Que ahí son 4 más que se añaden, ¿cierto? En total deberían haber 7 clasificados más, 5 de ruta de campeones y 2 de ruta de liga. ¿Y quiénes son los equipos que ya están clasificados en este caso a la fase de liga, esperando los otros 7 lugares? Ahí están. PSG, que va como campeón, ¿cierto? Campeón vigente todavía. Después está, bueno, y hay otros que están ahí. Está el Aston Villa, ¿cierto? Que va como campeón de Europa League. Y hay unos equipos que están marcados con EPS, que son los que obtuvieron la plaza por rendimiento europeo. Ya que eso ya los comentamos, ¿no? Una vez, que fue por el hecho de que se iban sumando puntos a medida que los equipos de cada confederación, de cada país avanzaban más allá, obviamente, en la ronda, hasta llegar a rondas muy avanzadas
de la Champions League, de la Europa League, Conference League, etc. Y bueno, eso, al final entonces el cupo extra se le dio a Inglaterra y el cupo extra a España. Entonces por eso está en el Liverpool ahí como quinto y el Betis también como quinto. Y hay otros que ahí aparecen, bueno, hay muchos de los que están ahí que ustedes ya han visto, que han participado, por ejemplo, de los que están ahí de esa lista, ¿cierto? El Aston Villa vuelve a disputar Champions, el Manchester United también, de hace rato que no lo veíamos en Champions League. La Roma, sobre todo, también es uno de los que vuelve a disputar la Champions después de muchos años. El Como de Italia, el equipo de Cesc Fabregas, que va a hacer su debut en esta competición, primera vez. Después está el Stuttgart, que vuelve a disputar la Champions, creo que ya la disputó, en el campeonato pasado, me parece, creo que estuvo, si mal no me equivoco. El Leipzig, que vuelve a la Champions. El Lille creo que también vuelve. El Porto también es otro de los que retorna a la Champions League. Y el Shakhtar también no lo habíamos visto de hace mucho, el equipo ucraniano también. ¿Sí? Entonces ahí están. Tenemos en total 29 equipos, ¿cierto? Que ya están en la fase de liga. Y después de los playoffs vamos a obtener los 7 restantes que los van a acompañar obviamente para ese campeonato. Así que bueno, sobre la Champions ya no vamos a decir nada más. Esta es la Champions que se viene en el futuro, pero recordemos obviamente las felicitaciones al Paris Saint-Germain, que fue nuevamente el campeón de esta edición de Champions. Muy bonita edición de Champions. Hicimos la predicción de todos los partidos en todas las fechas, bueno, excepto los playoffs antes con la ronda de clasificación, pero bueno, no importa, ya está. Eso, así que bueno, dejemos el video hasta acá y bueno, por el momento ya con la Champions dejamos hasta aquí todo esto. Y si les gustó este video, no olviden darle like, comentar y todo eso, y también no olvidar suscribirse al canal, pinchar la campanita, y con eso estamos al otro lado. Eso, así que con eso ya terminamos y la Champions volverá quizá en otra ocasión. Así que por el momento, por la Champions League será un hasta pronto. Eso, nos vemos. Chao.